Entramos en detalle con Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo, un centro de estudios económicos, a propósito de este tema que les estamos proponiendo hoy, el de la reforma tributaria que viene y que será presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República en las sesiones que empezarán el próximo mes de marzo. Como hemos dicho, lo que se conoce hasta el momento es un esbozo, solamente unas declaraciones que han entregado desde el Gobierno Nacional, pero todavía no está el articulado de ese proyecto de ley que irá al Congreso. Pero con lo que tenemos hasta el momento, estamos recogiendo opiniones, porque de eso también se trata y para eso lo hace el gobierno, para empezar a mirar la reacción, a ver qué puede pasar con ese articulado y cómo se puede mover políticamente en el Congreso para poder llegar a donde quiere llegar. Director, es un gusto saludarlo, bienvenido a Teleantioquia. ¿Cuál es su posición acerca de lo que tiene que hacer el gobierno nacional con reforma tributaria en medio de pandemia? Es un gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, muy buenos días para usted, para toda la mesa y para todos los televidentes de Teleantioquia Noticias. Es un gran placer. Pues mire, lo primero es que nosotros consideramos que hay unos grandes problemas desde el punto de vista no solamente tributario, sino en general. La pandemia ha desnudado enormes problemas estructurales que tiene la economía colombiana, en particular, por ejemplo, que el 60% de los trabajadores están de manera informal, no tienen acceso a ningún tipo de protección social, que nuestro sistema pensional apenas cubre a una cuarta parte del total de los adultos mayores, es decir, excluye al 75% de los adultos en edad de pensión. Tenemos enormes problemas estructurales y nosotros creemos que esta oportunidad de esta crisis debería servir para construir algunos consensos que permitan reformular este contrato social, este contrato que infortunadamente está excluyendo a la gran mayoría de colombianos en materia de empleo formal, en términos de seguros de desempleo, en materia también de protección a la vejez. Entonces, la reforma tributaria, por supuesto que es necesaria, infortunadamente. ¿Qué más quisiéramos no estar discutiendo una reforma justo en el primer año de recuperación de la actividad productiva? Pero se va a tener que hacer. Ahora bien, el punto nuestro desde FEDesarrollo, y así lo vamos a anunciar en las próximas semanas, es que tenemos que pensar no en una reforma tributaria, en una redefinición de este contrato social, en reformas estructurales en varios frentes que permitan solucionar estos enormes problemas de exclusión social y productiva y, por supuesto, también mirar el tema tributario, pero no debe ser el único propósito en esta profunda crisis que estamos viviendo. Director, pero no parece que el asunto fuera hacia allá, o sea, estaríamos hablando de algo mucho más estructural en los campos, por ejemplo, que usted manifiesta, pero parece claro que la urgencia del gobierno es recaudar dinero para tapar el hueco sobre todos los problemas que ha dejado la pandemia. Pues eso parece, todavía de todas formas yo diría que hay que esperar para ver cuál es la propuesta integral que va a presentar el gobierno. De todas maneras, el señor presidente de la República ha hablado de una reforma que no solamente toca temas tributarios, sino también temas sociales. Todavía no hay claridad al respecto. Yo creo que no es una buena estrategia ir soltando esta reforma a retazos, a pedazos y a través de los medios. Yo creo que lo mejor es que ojalá muy rápidamente el gobierno pueda entregar una visión completa de cuáles son los pilares de esta reforma, porque si la reforma se vende solamente como un tema de ampliar la base gravable del IVA, que yo creo personalmente que se debe hacer, de todas maneras es un tema políticamente costoso, pues realmente eso no va a tener mucha acogida. Hay que de nuevo pensar una reforma mucho más integral, que resuelva enormes problemas de exclusión social y productiva, que tenga un énfasis hacia la formalidad laboral, que mejore también los temas de nuevo de protección social, porque de otra manera vamos a perder una oportunidad de oro. Las crisis realmente son esas oportunidades, esos momentos para corregir los problemas estructurales. Hacer una reforma simplemente para tapar un hueco fiscal creo que va a generar la pérdida de una oportunidad muy grande para repensar lo que nosotros de desarrollo llamamos ese contrato social. Director, ustedes han analizado un tema importante que es la evasión. Ahora teníamos un invitado que hablaba que la gente que no le cumple al fisco es muy alta, la cantidad generando corrupción ahí. Adicionalmente, hay otras alternativas para llegar a última instancia a la canasta familiar al IVA. Está, por ejemplo, gravar dividendos, que siempre las grandes fortunas no han permitido que eso pase. O, por ejemplo, levantar algunas de las exenciones que ya son muchas comparados con el tema tributario en Latinoamérica. Indudablemente usted tiene toda la razón y por eso yo insisto en que el gobierno debería presentar el paquete completo con los pilares de la reforma, porque el paquete no puede ser solamente IVA. Yo creo que va a ser realmente inevitable hablar del tema del IVA porque buena parte de los cerca de 90 billones de pesos de exenciones provienen precisamente de exenciones del IVA, así que ahí vamos a tener que meterle el diente como sociedad. Pero usted también toca dos temas muy importantes, el tema de las exenciones sectoriales para las empresas.
hay que revisar qué mejor que tener un estatuto tributario mucho más simple, con tarifas bajas pero transversales, que le apliquen a todos los sectores y no tener un estatuto que realmente sea el producto del lobby sectorial que ejercen las empresas en el Congreso de la República. Entonces, hacia allá nos tenemos que dirigir. Y usted hablaba también al principio de los temas de evasión e ilusión. Indudablemente, nosotros también estamos haciendo un cálculo a nivel de los diferentes impuestos de la evasión en Colombia que está por encima del 40% de acuerdo a nuestros cálculos preliminares. Entonces aquí tenemos que tener un paquete muy grande de anti-evasión y anti-ilusión, asegurar especialmente que las personas más ricas, no los asalariados, que por supuesto ya sabemos que siempre son los paganinis, especialmente los rentistas de capital, quienes reciben dividendos, quienes tienen participaciones accionarias en empresas, paguen las tarifas consecuentes con esos ingresos de capital que están teniendo. Entonces estoy de acuerdo con usted, hay que tener una visión amplia, hay muchos temas por corregir y el énfasis no solamente debe estar en el tema del IVA, que yo creo de nuevo que ahí debe haber algo para hacer, pero tenía que ser mucho más estructural que solamente el tema del IVA. Director, hoy está claro que se necesitan recursos, pero con esa cambiadera constante de reglas tributarias, ¿qué tanto se puede afectar la inversión extranjera, por ejemplo? Pues mire, un primer punto es que ya todos los hogares, todos los empresarios saben que va a haber una reforma tributaria. Eso está cantado a pesar de que en algunos momentos el gobierno se negó a reconocer esto. Nosotros desde FEDESarrollo habíamos dicho ya desde el año pasado que se iba a tener que hacer una reforma en el 2021 porque a partir del 2022 hay un hueco de 20 billones de pesos. Y lo peor para las decisiones de inversión de los empresarios, para las decisiones de consumo de los hogares es la incertidumbre. Ya sabemos que hay una reforma, yo creo que es mejor poner todas las cartas sobre la mesa, discutir cuáles son los pilares de la reforma, que el Congreso pueda corregir, mejorar, argumentar hacia dónde debe ir esa reforma tributaria, porque de otra manera la incertidumbre realmente es lo que espanta la inversión, no solamente a nivel nacional, sino como usted pregunta, la inversión extranjera directa. Pero por eso mismo, nuestro comentario para poder hacer una cosa mucho más estructural, no es solamente tapar el hueco del próximo año y tirarle la pelota al nuevo gobierno. Yo creo que el gobierno está obrando de manera responsable, está diciendo, si no hago nada, el gobierno siguiente va a tener un problema fiscal muy grande entre sus manos, pero por otro lado, ojalá, como lo digo, podamos discutir cosas mucho más estructurales para aprovechar esta oportunidad que ha desnudado los problemas, de nuevo, generales que tiene la economía colombiana de exclusión social y productiva y resolverlos a través de reformas que van a requerir profundos consensos sociales. Quedamos pendientes entonces, señor director de FEDESarrollo, del texto del proyecto. Usted pues, ya lo ha dicho, el gobierno ha ido tirando retacitos a la opinión pública, todavía no se conoce ese texto de lo que iría al Congreso y ahí entonces podríamos hacer unos análisis mucho más pertinentes. Que esté muy bien, director, ha sido muy amable. Muchas gracias y también nosotros estaremos publicando nuestras propuestas de reformas al contrato social, así que estaré muy atento para hablar con ustedes sobre este tema y por supuesto hacer el análisis de las propuestas del gobierno. Un feliz día para todos.